Hola, buenos días a todos. Hoy día me tocó la charla de COVID y embarazo que hemos aprendido. Voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que yo creo que la mayoría de nosotros tiene todavía. La evidencia en el coronavirus y embarazo es muy evolutiva, es una evidencia que todos los días aparecen nuevas series de casos, nuevas revisiones. Por lo tanto, hoy día voy a presentar quizás cosas que ya para mañana van a estar obsoletas, pero vamos a tratar de llegar a algunos varios pacientes embarazadas con coronavirus. Entonces, ¿cuáles son las interrogantes que me hice para esta presentación? ¿Son las pacientes embarazadas un grupo de riesgo? ¿Cuál es el manejo de las pacientes con coronavirus dependiendo del escenario clínico? ¿Cuándo debemos interrumpir el embarazo? ¿Cuál es la mejor vía? ¿Cuál es el riesgo de transmisión vertical? ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Qué pasa con las vacunas y el embarazo? ¿Y cuál es nuestra experiencia en nuestro país? Voy a partir con un caso clínico. Esta es una paciente de la clínica alemana, 36 años, multiparade 1, que cursaba con un embarazo de 27 semanas en el momento del diagnóstico, tenía como antecedentes hipotiroidismo y era eutrófica. La paciente consultó a la urgencia por un cuadro de 8 días de tos, de compromiso del estado general y fiebre, mialgias y disnea. Ella se había realizado la PCR de coronavirus hace 2 días porque tenía síntomas leves y porque tenía la familia contagiada, por lo que ella consultó con el diagnóstico hecho a las 27 semanas. En el servicio de urgencia fue evaluada con unos signos vitales que tenía una presión de 119,63, una frecuencia cardíaca de 120 y una frecuencia respiratoria que oscilaba entre 20 y 23, llegando a una saturación de un 92%. La unidad fetoplacentaria estaba indemne con latidos normales. Al examen físico se evidenció un murmullo pulmonar disminuido globalmente y crepitaciones vivasales. Por lo tanto, por la clínica y por el examen físico se decidió realizar un angioTAC y evidenció una neumonía multifocal con signos típicos de la organización por COVID en parches en menos del 30% de la placa, ¿ya? En ese minuto, dados los criterios que tenía clínicos y de laboratorio, se decidió hospitalizar para manejo. Ingresó a la unidad de paciente crítico, primero en pieza intermedio, durante la noche evolucionó con más requerimientos de oxígeno, se le puso oxígeno alto flujo, con lo cual no respondió, por lo tanto se decidió ventilación mecánica invasiva. La paciente en un principio requirió también el soporte con bajas dosis de drogas vasoactivas con tendencia a la hipotensión y se mantuvo con ventilación mecánica durante las primeras 24 horas. La verdad es que estaba bastante inestable, por lo que el equipo multidisciplinario de los intensivistas, infectólogos y obstetras decidieron pronarla. Con un embarazo de 27 semanas, la verdad es que fue una de nuestras primeras pacientes que tuvimos que pronar. Los kinesiólogos armaron con cojines una forma, ella como es súper flaquita, pudieron armar con cojines para que el abdomen y el útero quedara libre y quedó muy bien pronada. Y estuvo 2 días en prono. Al tercer día, la verdad es que volvieron a su posición habitual, con mucha mejoría de la signología respiratoria. Y cuando ya iba a la salida en el fondo del winning, empezó con fiebre. Pensaron que podía tener algo que ver en el fondo con foco de neumonía que se hubiera sobreinfectado. Se tomaron cultivo y se encontró un estáfilo aureus multisensible, por lo que se partieron antibióticos. Y dentro de la evolución de la unidad fetoplacentaria también el fetito empezó con taquicardia, por lo que por la imposibilidad también de descartar que no fuera el foco infeccioso intrauterino, decidimos realizar una amniocentesis que demostró que no había gérmenes y que el foco no era desde ahí, sino que era el respiratorio. La paciente, bueno, fue evolucionando muy bien y luego se pudo desintubar. Estuvo unos días más con nosotros completando su tratamiento antibiótico, kinesioterapia, y finalmente se fue a su casa a los 30 días de hospitalización aproximadamente.
Se fue con anticoagulación para prevención, completando su tratamiento con antibióticos vía asociado y con los corticoides también con la retirada de forma paulatina. También la paciente quedó en control con nosotros y se realizó una ecografía de crecimiento y evaluar en el fondo la unidad fetoplacentaria a los 15 días al alta y finalmente a las 38 semanas y media tuvo un trabajo parto espontáneo, un recién nacido femenino de 3,3 kilos, que es un percentil bastante normal. Dentro del laboratorio que tenía la paciente, que quiero destacar esto, que las pacientes en el fondo embarazadas tienen los mismos factores en los laboratorios indicativos de COVID. Ya tenía una linfopenia, tenía un dímero D alto, tenía una PCR alta, troponina y la procalcitonina también, con unos gases también que eran compromiso respiratorio. Algo que quiero notar acá es que, ojo con el dímero D sí está aumentado en el embarazo, por lo tanto, se usa como marcador de coronavirus, no de enfermedad tromboembólica, porque no existen curvas validadas para el embarazo. Por lo tanto, solo se pide en el contexto del coronavirus como marcador de la inflamación. Esta es la neumonía, que si se fijan es una neumonía multifocal que tiene los típicos parches en ambos lóbulos, que es menos del 30% en este caso. Hemos visto otras neumonias con más, pero este es el clásico patrón de neumonía por COVID. Entonces, ¿es las pacientes embarazadas, pacientes que tienen más riesgo? Voy a hablar del último metaanálisis que salió en cuanto al COVID y el embarazo. Se incluyeron 192 estudios que evaluaron 64.000 embarazadas versus 560.000 no embarazadas con COVID. Los síntomas en general son similares en general y puede haber incluso más pacientes asintomáticas desde el punto de vista de la embarazada. Y los resultados más relevantes que podemos ver es que la paciente embarazada tiene más admisión a UCI con un odds ratio de 2,13, tiene más necesidad de ventilación invasiva con un odds ratio de 2,59, necesidad de ECMO casi 2 veces más, y dentro de los factores de riesgo está mayor edad, comorbilidades como hipertensión y diabetes, la presencia de preeclampsia, la raza no blanca que se asocia con COVID severo, con UCI, con necesidad de ventilación mecánica y muerte materna, sobre todo las afrocaribeñas, que son las que tenemos en nuestro país. Y comparadas con embarazadas sin COVID, tienen más riesgo de mortalidad materna, ingreso a UCI y de parto prematuro casi 1,5 veces más. Los recién nacidos de mamás con COVID tienen también mayor riesgo de UCI neonatal. También esta es una cohorte que la quise poner porque es de Latinoamérica, es de México, que evaluó también embarazadas con COVID, que fueron sobre 50.000 versus 175.000 mujeres no embarazadas enfermas. Y dentro de los resultados principales también muestra que tienen más riesgo de mortalidad, de neumonía y de admisión a UCI. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con una paciente embarazada que consulta al servicio de urgencia? Hay que hacer una evaluación clínica de laboratorios e imágenes si corresponde. Siempre existe el miedo, sobre todo los urgenciólogos, en cuanto al uso de las imágenes en el embarazo. Nosotros sabemos y debemos informarles que en el fondo se puede ocupar lo que se necesite, angio-TAC, TAC, resonancia o radiografía de tórax. Hay que hacer una evaluación de la unidad fetoplacentaria y determinar criterios de hospitalización. Primero la parte clínica, y a esto quiero recalcar que es muy importante conocer los cambios fisiológicos del embarazo, porque sabemos que existen alteraciones de los signos vitales que pueden ser predecibles en el embarazo, pero claramente el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia cardíaca más allá de los 10 a 12 latidos que están descritos en los cambios fisiológicos y una hipotensión marcada o una hipertensión marcada no es normal en el embarazo. Además, pedir el laboratorio y buscar los mismos marcadores pronósticos, insisto en el dímero D, que nos ha tocado, que muchos nos piden el dímero D pensando en enfermedad tromboembólica en la embarazada. No es necesario porque no tenemos una curva normal, y imágenes las que se necesiten. En general,
ver qué edad gestacional tiene. Hemos visto una tendencia que hacia mayor edad gestacional existe más riesgo de complicaciones, y también ver si es que una paciente con COVID tiene algún criterio obstétrico para hospitalizarse, ya por ejemplo, oligoamnios, o que tenga los latidos bajos, o que tenga alguna otra patología obstétrica que necesite hospitalización. Por lo tanto, esta evaluación tiene que ser multidisciplinario, con un equipo integrado por los urgenciólogos, los obstetras, perinatólogos. ¿Ya? Dentro del manejo hospitalizado tiene que seguir siendo por un equipo multidisciplinario, tiene que ser similar a las pacientes no embarazadas con neumonía y síndrome de distrés respiratorio. Hay que modificar algunas dosis o tipos de medicamento, hay que darle profilaxis a la enfermedad tromboembólica. El COVID sabemos que tiene mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, el embarazo también, por lo tanto es una paciente muy especial en cuanto al riesgo. Hay que evaluar cuáles van a ser los objetivos de laboratorio. En general, las embarazadas pueden tener un poco de anemia fisiológica, por lo tanto, no les tiene que llamar la atención si es que existe un grado de anemia, y ver cuáles son los objetivos hemodinámicos en el embarazo, sobre todo en la presión arterial media, que nosotros no necesitamos tener una PAM óptima como en una paciente no embarazada, siempre va a ser un poquito más baja, y la posición materna tratando de privilegiar el decúbito lateral, y si es necesario el prono, como hemos visto. Este cuadrito muestra un poco los cambios fisiológicos del embarazo en cuanto a la parte respiratoria, que lo dejo acá un poquito como recordatorio para que vean que existen cambios que son normales y que no tienen que ver con patología. Y dentro de los criterios de ingreso, esto es un algoritmo que es de la medicina fetal de Barcelona de este año, y en general a mí me gustó porque creo que es bastante simple y reproducible. Dentro de los que está es fiebre mayor a 38 grados a pesar del paracetamol, criterios de infección moderada con radiografía de tórax o TAC con signos de neumonía, alteraciones también como la PCR elevada, linfopenia, la ferritina elevada o la LDH alta, que también son marcadores de inflamación de COVID, y criterios de infección grave o ingreso a UTI. Tenemos este que es el CURV 65, que habla de un puntaje, y según el puntaje uno podría en el fondo privilegiar la admisión a UCI, que haya confusión, que haya urea mayor a 19, mayor a 30 frecuencia respiratoria, presión sistólica bajo 90 y astólica bajo 60, ¿ya? Ojo con la respiración, porque probablemente un poquito sobre 25 nosotros ya estamos un poco asustados con la embarazada, y también criterios de ingreso por motivos obstétricos, como les contaba. ¿Qué pasa con la paciente embarazada en manejo ambulatorio? Lo importante es que siga las mismas medidas que las pacientes no embarazadas, con el aislamiento y las medidas de protección personal. El control seriado de la temperatura, es importante que la paciente se tome la temperatura y se trate si es que es necesario. Ocupar paracetamol, incluso 1 gramo cada 6 horas puede ser recomendado. Hidratación, considerar la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Hay varias líneas de recomendaciones en cuanto a pacientes en la casa, dependiendo un poco de otros factores de riesgo y de la movilidad de la paciente, es que si le vamos a dejar o no heparina bajo peso molecular. Sobre todo, lo más importante es la educación en cuanto a las indicaciones claras sobre cuándo consultar al servicio de urgencia, el seguimiento por teléfono o por videollamada cada 24 o 48 horas, porque quizás para la paciente cosas que son normales no son tan normales. Posponer también el control prenatal, y para eso es súper importante en el fondo tener una buena relación médico-paciente, para que la paciente se sienta segura de que cuando ya termine su cuarentena ella pueda ir a consultar, y si es que no es ninguna urgencia, no acudir antes, y de ser necesario el control obstétrico, porque una paciente tiene una patología que hay que hacerle seguimiento, tratar de hacerlas con todas las medidas de EPP necesarias, y tener un protocolo en cada centro en donde optimicen el control de esa paciente para que sea lo más eficiente posible. ¿Qué es lo que pasa con las pacientes cuando hay que interrumpirla? Este es un paper que acaba de salir hace poco, que me pareció muy bueno, y que habla un poco del tiempo del parto en pacientes con neumonía, que necesitan unidad de cuidados intensivos. En este paper habla un poco a modo de introducción del 13% de las embarazadas con COVID presentan o progresan a enfermedad severa, 4% requieren UCI, es un número que se ha repetido en varios estudios. Hay evidencia del riesgo de la ventilación del ECMO, de la mortalidad materna y la muerte fetal en estas pacientes. Aumenta el parto prematuro, incluso hasta un 17%, y la tasa de cesárea, sobre todo en pacientes críticas. Hablamos también de la transmisión vertical de un 3 a 4%, que es un número que también se ha mantenido en todas las series. Voy a hablar un poquito de eso después.
Y el ingreso de la paciente a la UCI no determina el criterio de interrupción de la paciente y debe establecerse en conjunto a cuáles van a ser las medidas en caso de hipoxemia refractaria materna. Pacientes estables que son manejadas en UCI pueden ser manejadas con feto in situ, dependiendo obviamente de la edad gestacional. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones a la luz de la evidencia? Que según la edad gestacional, pacientes entre 23 y 24 semanas hasta las 32 semanas, de todas maneras, administrar corticoides antenatales. En los protocolos de la UCI en general se ocupa dexametasona para el COVID, por lo tanto podemos ocupar esa misma dosis para madurar los pulmones de la guagua. Y monitoreo de la unidad fetoplacentaria diaria. Es un desafío y tiene que haber un protocolo escrito en cada centro de cómo se va a monitorizar. En nuestro caso, nuestra paciente, tuvimos el control de las matronas cada 4 o 6 horas de los latidos y el control del alto riesgo obstétrico por todo nuestro equipo, que la íbamos a ver diariamente y se le hacía una eco Doppler cada 2 veces a la semana al menos, o cuando había algún cambio en la condición de la paciente. La interrupción en estas semanas, la recomendación de este paper es la en caso de compromiso fetal o hipoxemia refractaria, a pesar del uso de todas las medidas convencionales o terapias avanzadas, y tiene que ser una decisión multidisciplinaria. Y que es importante y que no debemos olvidar, dos cosas. Lo primero es que si ha pasado más de 2 semanas de la administración de corticoides, volver a administrar un refuerzo, siempre que eso no atrase la decisión de interrupción, y el sulfato de magnesio como neuroprotección al menos hasta las 33 semanas. ¿Ya? Eso va a determinar un mucho mejor pronóstico en el caso de un parto prematuro. Sobre las 32 semanas también administrar los corticoides, igual que como son las recomendaciones internacionales, el monitoreo de la UFP y interrupción en el caso de compromiso fetal o si requiere escalar en la asistencia ventilatoria. ¿Ya? En este caso, cuando ya tenemos sobre 32 semanas, la verdad es que si la paciente va a caer a ventilación, se hace mucho más a cuesta arriba, a ponerle en el fondo intubarla, por lo tanto, se podría recomendar la interrupción, y qué es lo que hemos estado haciendo en nuestro centro. La vía del parto depende de la condición materna, fetal e historia obstétrica, pero claramente una embarazada de 34, 35 semanas que está descompensada va a terminar en cesárea, y es por eso que en la literatura mundial se habla que sobre el 70% de estas pacientes son interrumpidas por vía alta. Voy a hablar un poquito de la transmisión vertical. Este es un poco el cuadro del tiempo de la neumonía que se los voy a dejar porque es la recomendación de cuándo ingresa la paciente, cuáles son los criterios de hospitalización, que hablamos también de frecuencia respiratoria mayor a 30, saturación bajo 94, una PAFI bajo 300, que tenga un infiltrado pulmonar mayor al 50%, que necesite ventilación a presión positiva, ventilación mecánica o ECMO, que esté en shock o que tenga una evidencia de shock por laboratorio o un síndrome de citoquina. ¿Ya? Cuando se ingresa a la UCI, se ocupa la misma terapia que se ocupa en pacientes no embarazadas, con ajuste de dosis, y la verdad es que ocupando los mejores medicamentos que se puedan ocupar, profilaxis antitrombótica, administración de corticoides para madurez y la obtención de cultivos si es necesario. Y dependiendo de la gestacional, un poco lo que hablé recién, vamos a tomar las medidas que sean necesarias en cuanto a la interrupción del embarazo. En cuanto a la transmisión vertical, existen varios consensos y varias publicaciones que la verdad es que no se han podido poner de acuerdo si es que existe o no existe de forma categórica. ¿Ya? Este es un consenso que se hizo hace poquito también, donde trataron de definir qué significaba la transmisión vertical. ¿Ya? Entonces lo categorizaron como confirmada, probable, posible, que puede ser no posible o no infectada, y dentro de 4 grupos de pacientes: del tipo congénita, en una paciente con un óbito fetal, congénita con un recién nacido vivo, intraparto o posparto, ¿ya? También estratificaron por síntomas de la mamá o el recién nacido, y también en el fondo trataron de hacerlo un poco más simple, viendo el tiempo que pasó desde la infección hasta el nacimiento. Por ejemplo, acá hablaban de la infección materna de hace 14 días previo al parto o 2 días después. No hubo categorización si hubieron síntomas o no fue parte de la clasificación, y la persistencia.
Entonces lo que quería mostrar con esta diapositiva es decir que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, primero si existe, si cuánto tiempo necesitamos realmente para categorizarlo como que hubo una transmisión intrauterina en la vía del parto o en el posparto inmediato. ¿Ya? Aquí hicieron otra recomendación también de la posible transmisión intrauterina cuando la mamá sea positiva 14 días previo al parto o 2 días después, que hubiera evidencia de la exposición viral en el cordón, en la placenta, en el líquido amniótico o una muestra de vía respiratoria neonatal, y también evidencia de que hubiera una respuesta inmune en el recién nacido, 24 horas posparto, que hubiera una PCR positiva, menos de 7 días de recién nacido, y también si había menos de 12 horas o hasta las 24 horas de nacido, ¿ya? Entonces lo confirmaban si estaba todo posible, si solo habían algunos, y los que no eran cuando salían todos negativos, ¿ya? Y acá hablan también de lo mismo un poquito para tratar de ponerse de acuerdo en el fondo si estaban todos los criterios, si era posible, si lo descartaban o si no era posible. Hoy día la verdad es que todavía este es un tema que tenemos que seguir trabajando para poder dar la mejor evidencia posible, ¿ya? ¿Cuáles son las muestras que han tratado de estudiar para buscar en el fondo la presencia del virus en intrauterina o en el recién nacido? Y vemos que hay estudios en el líquido amniótico en el primer trimestre, los restos de aborto, en el segundo trimestre los restos de abortos también, mandarle la placenta, el cordón umbilical y tejidos fetales. También cuando nacen la misma placenta, el líquido amniótico. Lo importante es tratar la mayor cantidad de muestra posible para poder determinar si existe o no existe una transmisión vertical. Este es un paper que también es uno de los últimos que habla un poco de la evidencia, es un metaanálisis, donde se incluyeron 936 neonatos de mamás con COVID en el tercer trimestre y se le tomó una PCR en el posparto inmediato y a las 48 horas. Se obtuvieron 27 test positivos, que da un 3,2% para transmisión vertical, que es más o menos lo que habla casi todos los estudios. 3% de sangre de cordón, 7% muestras de la placenta. No encontraron en el líquido amniótico ni en la orina y 10% casi en materia rectal o fecal, que hemos visto donde se concentra la mayor parte de la carga viral. Es un buen lugar, es el contenido rectal o fecal, ¿ya? Ahora, todavía no sabemos el mecanismo, todavía no podemos dilucidar bien esta pregunta, pero hay un 3 a un 4% de pacientes de recién nacidos de mamás que salen positivos. En cuanto a la lactancia, también existe una variabilidad de recomendación en cuanto a la lactancia. Existen varias líneas, dan la recomendación de la lactancia mediante extractores o fórmula, cortar la lactancia. Las sociedades internacionales más importantes de obstetricia y ginecología recomiendan la lactancia directa con todas las medidas de higiene posibles, y la CDC hace un llamado a la decisión consensuada con la paciente de acuerdo a la situación clínica. Una paciente en UCI que tuvo que ser interrumpida de urgencia, la verdad es que no es una paciente que en ese minuto puede dar lactancia, pero la verdad es que tenemos que hacernos cargo del plan de alimentación y que sea lo mejor para el binomio de madre e hijo. Existen varios estudios que también han tratado de demostrar si es que existe un traspaso del virus por la lactancia. La verdad es que la tendencia es a que no, y que en el fondo lo mejor sería que continuara la lactancia con las mejores medidas de protección posible, el lavado de manos, la limpieza del área, y si que lo va a hacer con extractor, el extractor de forma estéril, y que a la guagua se la den con mamadera. Así que también es algo que nosotros tenemos dentro de nuestro protocolo y que enseñamos a la mamá a cómo dar lactancia para no contagiar a su guaguita. Desde el punto de vista de las vacunas, que también es un tema que está muy en boga hoy día actualmente, sabemos que existen varias vacunas. En Chile tenemos especialmente la vacuna Pfizer y la CoronaVac, que es un virus inactivo, que es muy similar al virus de la influenza, por lo tanto el mecanismo de acción es conocido. En la vacuna Pfizer no hay vacunas, la verdad, en el embarazo que se hayan ocupado con la misma tecnología, pero sabemos que por el mecanismo de acción es muy poco probable también que esa vacuna se integre al DNA fetal y produzca algún cambio en el DNA
intrauterino. Dentro de las recomendaciones, cada vez más hay evidencia de el uso de las vacunas en el embarazo. La CDC, con su comité de vacunas, sacó un reporte esta semana de estudios con más de 2.000 embarazadas inmunizadas con Pfizer o con Moderna, que son las de mRNA. Más de 300 de estas pacientes ya tuvieron su parto y no hubo diferencia en cuanto a reacciones locales, no hubo diferencias en aborto, óbito, complicaciones del embarazo y del recién nacido en comparación a pacientes embarazadas sin la vacuna. Las sociedades internacionales, la ACOG, la Royal College, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y la FIGO, nos piden que consideremos a las pacientes embarazadas con factores de riesgo de vacunarse contra el COVID, con una buena consejería y que se tome una decisión lo más informada posible. Esta es una posición que salió de la Sociedad Europea también de Teratología, que salió el 14 de abril, es algo fresquito, y habla que las embarazadas de tercer trimestre tienen más riesgo a la luz de la evidencia de COVID severo o complicado, comparado con mujeres no embarazadas de las mismas características. Por lo tanto, la posición es de beneficio versus el riesgo de las vacunas, sobre todo a las pacientes que son personal de salud o que tengan alta exposición de virus, que tengan factores de riesgo. Ya recordamos todos los factores de riesgo, y existe más data de más de 40.000 mujeres embarazadas que se vacunaron sin tener todavía efectos adversos ni maternos ni fetales. Esta es una carta que se mandó al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, firmada por varias sociedades de ginecología y obstetricia, que vuelvo a recalcar y a la luz de la evidencia que sabemos que las embarazadas son una población de más riesgo, sabemos que se complican desde el punto de vista materno y fetal, sabemos que la vacuna, sobre todo la que tenemos más disponible en Chile, es un virus inactivo que se ocupa igual en la influenza, que sabemos su mecanismo de acción y que no debería producir nada en el feto. Deberíamos incluir a las embarazadas a todas y no solo a las con factores de riesgo en la campaña de vacunación del MinSal. La experiencia en Chile, bueno, voy a hablar primero de dos trabajos. Primero el trabajo de la doctora Marité Halle, que es doctora de la Clínica Alemana y del San José, que mostró su experiencia en el Hospital San José, un trabajo muy bonito de más de 400 pacientes, que es su primer filtro de pacientes, porque sabemos que tiene más, y donde mostró que 25% de las mujeres eran severas, 74% eran con presentación leve, 3% de las pacientes requirieron igual hospitalización y en general el 5 a 6% fueron admitidas a la UCI y de estas un 3% ventilación mecánica. ¿Ya? Por lo tanto, un cuarto de las pacientes tuvieron COVID severo y necesitaron también ingreso a UCI, aproximadamente un 3%. Y ahora les voy a hablar un poquito de nuestro trabajo. El GestaCovid es un trabajo multicéntrico nacional de embarazadas con COVID. Es un trabajo que lideramos 3 mujeres, 2 de ellas trabajamos en la clínica alemana y estamos trabajando a nivel país con una unión que ha sido del servicio público y privado. Sacamos una cohorte que estamos estudiando hoy de más de 1.300 pacientes. El MinSal reportó el mes pasado que habían 8.000 pacientes embarazadas con COVID. Nosotros tenemos aproximadamente más de 1.000 en este minuto que estamos haciendo el análisis. El informe preliminar que mandamos a fines del año pasado a la SOCHOC incluyó 600 pacientes. La edad materna promedio de estas pacientes fue de 30 años, de las patologías crónicas, diabetes e hipertensión, un IMC de 30, el 50% de nuestras pacientes eran obesas y la edad gestacional al diagnóstico 34 semanas, tercer trimestre, ¿ya? Que era el 68% de las pacientes. La mayoría tenía un diagnóstico por PCR y nosotros en esta cohorte tuvimos hospitalizadas 20%, en sala básica el 60% y en UPC un 40%. Dentro de los signos y síntomas que presentaban las pacientes al consultar, las pacientes que se hospitalizaron tenían estadísticamente más fiebre, más confusión, taquicardia y disnea, que fue lo que más nos llamó la atención.
Y dentro, para mostrarles un poquito de algunos resultados que todavía está en el horno, tenemos 3 casos de mortalidad materna. Les voy a mostrar un poco la historia de estas 3 pacientes. El caso 1 es una paciente de 26 semanas que consultó por tos, disnea y taquicardia. Tenía 26 semanas y evolucionó como a la semana post hospitalización con requerimientos más de oxígeno, tuvo un parto y tuvo un óbito de 500 gramos y estuvo en ventilación mecánica y en la UCI hasta que falleció a los 22 días. El caso 2, una paciente de 37 semanas que consultó por 10 días también de fiebre, compromiso del estado general, disnea. Consultó a las 37 semanas, se decidió hacer una cesárea por deterioro ventilatorio y falleció a los 4 días. Tuvo un recién nacido de 2,6 kilos que se fue a la casa, gracias a Dios. Y el caso 3, una paciente que también llevaba varios días con COVID y que consultó a la urgencia ya con compromiso cuantitativo y cualitativo de conciencia, una paciente que estaba en coma y que tuvo finalmente una cesárea perimortem, tuvo un recién nacido que falleció al día 26, la mamá también falleció con 26 semanas y lo que había tenido era un infarto cerebeloso. La primera paciente y la tercera son pacientes haitianas. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para la casa? Las embarazadas sí son un grupo de riesgo para el coronavirus, tienen mayor tasa de mortalidad y complicaciones perinatales. Aún falta evidencia consistente en cuanto a la transmisión vertical, por eso el llamado es a todos los centros tratar de hacer la mayor indagación posible a todo lo que se pueda, cordón, placenta, líquido amniótico, para poder tener realmente estos resultados. La mayor tasa de probabilidad y la tendencia de todos los trabajos es que en el tercer trimestre pacientes con enfermedad severa tendrían más propensión a transmitir la enfermedad. Y con esta evidencia nos parece que las embarazadas son un grupo de riesgo y que debería considerarse la vacunación contra el COVID a todas, ¿ya? Los reportes de casos ya van más de 30.000 pacientes que se han vacunado embarazadas y la verdad es que no existen efectos adversos reportados, más que la población general. Insisto, con la Sinovac, que es un virus inactivo, sabemos su mecanismo de acción, es igual que la influenza, entonces, ¿por qué privárselas a las embarazadas? La verdad es que hoy día nosotros como sociedad, como obstetras, como todo Chile en público y privado, deberíamos pelear para que nuestras embarazadas sean prioridad dentro del plan de vacunación y vacunarlas igual que la influenza. Y eso, muchas gracias.